la confirmación de que los datos de ADN corresponden a Diana Quer. En noviembre del 2016 ya era principal sospechoso. Estamos tratando con un profesional. Tiene una agilidad mental rapidísima. Él comete un error. Se adapta y cambia. El chicle se mosquea y cree que le van siguiendo. En noviembre del 2017 ya no tenemos absolutamente ninguna duda de que Diana se la lleva el chicle en su vehículo. Abrazos hoy en la delegación del Gobierno en A Coruña. La Guardia Civil celebra el paso definitivo en la investigación del caso Diana Quer. Durante hora y media, la plana mayor de la Benemérita ha contado cómo se procedió a la detención del chicle y al hallazgo del cuerpo de la joven. Hablan de un hombre de una gran agilidad mental que se sabía ya investigado. Y es que desde hace 3 meses, desde 3 meses después de la desaparición de Diana, era más que el principal sospechoso. El problema, no había pruebas determinantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La familia del chicle le dejó sin cobertura en el caso del ataque de Boiro y ahí fue cuando se desencadenó este final. El abogado defensor de José Enrique Abuin mantiene que su cliente no ha reconocido que agrediese a la joven, solo que la atropelló, algo que la Guardia Civil considera ahora mismo imposible. Es martes 2 de enero, esto es Más que Contar. Lo acaban de ver y escuchar, comparecencia de la plana mayor de la Guardia Civil para explicar de forma pública los datos que se conocen del hallazgo del cuerpo de Diana Quer. El delegado del Gobierno confirmaba que el cuerpo de la joven estaba sumergido y sí pertenece a la joven madrileña. Ahora los expertos tendrán que hacer un estudio pormenorizado del cadáver para saber qué daños le infringió el presunto asesino, José Enrique Abuin. 1 de la madrugada, tras horas de interrogatorio, el chicle confiesa dónde está el cuerpo de Diana. Y ya dice, ahora sí que os voy a decir dónde está, y ya da una versión que efectivamente decimos, pues esto sí. Les conduce a esta antigua fábrica de gaseosa ahora abandonada. Aquí, hace 16 meses, arrojó el cuerpo de la joven al interior de un depósito de agua potable. Es como un cilindro de unos 10 metros de profundidad, tiene una boca como de 1,5 metros aproximadamente. Sí tiene una pequeña tapa, podríamos decir tapa de registro de 40 por 40, que es la boca que levantó el chicle y por donde echó el cuerpo y volvió a tapar, ¿no? Enseguida el perro percibe el olor de restos biológicos. Introducen una cámara submarina y ven el cuerpo de Diana. Se sumerge y a los 8 metros efectivamente se ve que hay un cuerpo. Se ve perfectamente porque el cuerpo está bastante bien conservado. Está bien conservado porque el agua es limpia, no hay fauna que pueda estropearlo y la temperatura es fría y constante. Tiene atado por la cintura y por los hombros 2 cuerdas y en cada una de ellas hay 2 ladrillos de estos de hormigón de los que se usan para hacer vallas. Dentro del depósito encuentran también un bolso y una brida de plástico. O bien para atar las manos o pudo usarse para haberla estrangulado, eso nos lo tendrá que decir la autopsia. Porque será la autopsia la que diga cómo murió Diana. Hay una autopsia, los cuerpos hablan, los cadáveres hablan, a veces sí, a veces no. Sabremos entonces si fue atropellada, como mantiene el chicle, o si fue estrangulada. Encontrar restos biológicos que demuestren la violación es una pieza clave para el caso, ya que supondría la prisión permanente revisable para Enrique Abuin. Pero casi 500 días bajo el agua podrían haber limpiado el cuerpo. El Instituto Forense de Berín inició ayer el proceso de esqueletización cadavérica. Quitar todas las partes blandas que hay, que están muy mal conservadas, para poder dejar el esqueleto limpio. A partir de ese momento comenzar a trabajar. Los restos de la joven estaban saponificados, por lo que resultaba imposible detectar lesiones físicas. Todos esos restos en putrefacción impiden el poder ver la realidad. Entonces, claro, hay que comenzar desde lo sólido. Es decir, los huesos, que son los que tienen toda la información. Si hay fracturas, si hay alguna lesión, que digo yo, en el cuello, en la zona del ilioide, los huesos del cuello, pues también se puede saber la causa de la muerte. Incluso pueden revelar la distancia a la que estaba el asesino. Para los resultados tendremos que esperar entre 7 y 10 días.
La coartada de su familia, su mujer, pero también sus cuñados y la falta de pruebas retrasaron la detención del chicle por el caso Diana Quer, y eso a pesar de que era el principal sospechoso desde el mes de noviembre de 2016. Hoy, en una comparecencia inédita, los coroneles de la UCO y de la Comandancia de A Coruña han detallado cómo transcurrió una investigación para la que, insiste, no se escatimaron medios ni ganas. Se llegaron, dicen, a analizar más de 2 millones de datos. Así fue la caza y captura del chicle, el relato de una búsqueda de 494 días que comenzaba en punto muerto. Ha desaparecido, no hay sospechosos, no hay móvil, no hay cuerpo, no hay nada. Y lo primero que aportó una prueba contundente fue el móvil de Diana tras ser localizado en la ría. A las 2:58 de la madrugada alguien lo arrojó en este puente de Taragoña. ¿Qué información nos da el teléfono? Hombre, el teléfono nos sitúa que a las 2:58 Diana y el que se lleva a Diana está en un coche en el puente. Y ese fue el siguiente paso, descubrir qué vehículos estaban en ese momento en el puente. Tras analizar horas y horas de más de 40 cámaras de seguridad, redujeron a 3 los coches sospechosos. Uno fue descartado de inmediato, otro no pudo ser identificado. El tercero... El otro era el coche del chicle. El chicle tenía el 50% de probabilidades de haber sido él. Lo siguiente era situar el móvil del chicle junto al de Diana, y tras analizar más de 2 millones de señales de teléfonos, los datos apuntaban también a Enrique Abuin. La telefonía del sospechoso coincide plenamente con lo que está haciendo Diana. Coinciden, por tanto, la ruta que hicieron, la señal de los móviles y el recorrido del coche. Por eso los investigadores lo tenían muy claro. Ya no tenemos absolutamente ninguna duda de que Diana se la lleva el chicle en su vehículo. Pero sin el cuerpo de Diana no había pruebas contundentes. Además, el chicle contaba con la coartada de su mujer. Rosario, ¿algo que decir? Pero Abuin empezó a ponerse nervioso. Se sabía vigilado y en una semana dio 2 versiones diferentes a la Guardia Civil sobre dónde estaba esa noche. Ahí los agentes dudaron si detenerlo o no. Vamos a detenerlo ya, no vamos a detenerlo ya. Este puede ser reincidente. La denuncia de la chica de Boiro fue lo que desencadenó el resto. La detención de Abuin y de su mujer, que tras ver las imágenes del intento de rapto se vino abajo. Se queda sin argumentos para seguir defendiendo la coartada que hizo en su día. Casi 500 días después había caído el presunto asesino. Desde hace más de un mes, la Guardia Civil sabía de forma prácticamente segura que Enrique Abuin era el autor de la desaparición de Diana Quer. Otro intento de rapto a una joven de 28 años en el centro de la localidad coruñesa de Boiro facilitó su detención y la culminación a una ardua investigación. El periodista de La Voz de Galicia, Álvaro Sevilla, ha hablado con la madre de esa chica que estuvo a punto de ser secuestrada por el chicle. Mi hija, dice la madre, pudo ser otra Diana. En el maletero de este sedán, un Alfa Romeo 165, José Enrique Abuin Hey intentó meter a la joven de 28 años tras agarrarla y amenazarla con un objeto metálico en Boiro. Se libró por su valentía al forcejear con el que iba a ser su captor y por la ayuda de 2 jóvenes que acudieron a socorrerla. En cuanto los vio, la joven salta fuera de la parte trasera del coche y el chicle huye. La joven aparca aquí el coche, sale, ella había quedado con una amiga y con un novio y justo aquí en esta esquina intenta llevársela, intenta raptarla. La Guardia Civil la felicitó porque si no se hubiese negado a entregar el móvil, si no se hubiese resistido, seguramente estaríamos hablando de otro final, ¿no? Seguramente un final más trágico. Va forcejeando hasta el punto de que no le da el teléfono, tiene la suerte de que aparecen justo 2 jóvenes en ese momento y que se lanzan a por el hombre, ¿no? Por el hombre que intentaba llevarse. O ese hombre que la mujer y uno de los chicos identificó como el chicle, la suelta un segundo, consigue librarse de él, no lo piensas, ¿no? Era lo que me decían ellos, la adrenalina te invade y al final intentas hacer lo mínimo que puedes, que es lanzarte, echarle un grito o lo que sea, ¿no? El hombre vuelve al coche y se marcha en el coche. Un día antes, tras la cena de Nochebuena, el chicle intentó hacer algo parecido, ofreciendo su vehículo a 3 chicas. A las 3 de la madrugada, más o menos, 3 chicas denuncian ante la Guardia Civil que ese mismo hombre, supuestamente, había invitado a que subiesen a su coche, que les ofreció que las llevaba, bueno, pues si querían subir con ella en el coche. La Voz de Galicia ha conseguido hablar con la madre de la joven que fue abordada la noche del día de Navidad. Ella fue lo que me dijo, que pudo haber corrido la misma suerte que Diana. Después de verte dentro de un maletero es complicado y después, cuando sabes que esa misma persona está relacionada con la muerte de Diana Quer y piensa que pudo haberle pasado a ella, ¿no? Pudo estar ahora mismo en el mismo lugar que Diana y lo que nos decía es que a partir de ahora tienen 2 cumpleaños para celebrar, el 25 será el segundo cumpleaños de
la joven, ¿no? El Chicle, tras este intento fallido, agilizó el proceder de la Guardia Civil. Hay otro nuevo caso de un intento de rapto, que las fuerzas del orden en este aspecto tuvieron que acelerar todo, tenían que detenerlo por este caso y seguramente relacionarlo con el anterior, ¿no? Culminaban así 500 días de ardua investigación. En esta cárcel de Teixeiro pasaba su primera noche el Chicle. Aquí el acusado se encuentra en el módulo de ingresos en una celda solo. No tendrá contacto con otros internos mientras se mantenga la prisión incomunicada decretada por la jueza de la Sala 3 de Ribeira, que este lunes en funciones de guardia le tomaba declaración a Enrique Abuin. Hoy era el juzgado número 1 el que reabría la causa. El procedimiento había quedado archivado provisionalmente en el mes de abril por esa falta de indicios. La madre de Diana Quer ya ha confirmado que se personará como acusación particular en el caso. Mientras tanto, el abogado de Enrique Abuin insiste en que su cliente nunca ha confesado haber agredido a Diana. El letrado dice creer a su defendido y su versión de que atropelló a la joven de forma accidental. Después se habría agobiado y habría escondido el cuerpo, por eso conocía exactamente su ubicación. Solo existe aquello que consta en la causa, que consta en los autos. No hay ni una sola declaración de él, ni una sola declaración, jamás, en la que manifieste, ni ante su letrado, ni fuera de la presencia de su letrado, que él agredió sexualmente a nadie o que intentó agredir a una persona. Para nada. Esto no lo ha dicho nunca, jamás. Creemos en lo que dice, esperemos que así sea y que las pruebas periciales forenses nos lo confirmen. Tenemos que tener una relación mutua de confianza entre el cliente y el abogado que lo defiende. Si alguien quebranta esa confianza, mintiendo a la otra parte, eso lógicamente generaría una cuestión ético-moral en la defensa, por la cual es muy posible que los intereses del señor Enrique Abuin no fuesen defendidos por este despacho. Y a esta hora buscamos también la reacción de uno de los periodistas que más de cerca han seguido el caso Diana Quer. Compañero de La Voz de Galicia, Javier Romero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Javier, yo no sé si hay algo de la comparecencia de esta mañana, esta comparecencia pública de la Guardia Civil, que te haya sorprendido especialmente. Bueno, me ha sorprendido especialmente el hecho de que la propia Guardia Civil reconozca que en plena investigación, y ya cuando la repercusión del caso Diana Quer había alcanzado unos niveles que la propia Guardia Civil ha definido como un caso de los más mediáticos de las últimas décadas, confesaran que el propio Enrique Abuin se contactara con los investigadores para prestar su colaboración. Prestar su colaboración pues facilitando el teléfono móvil, aunque estaba reseteado, como explicaron los mandos que comparecieron esta mañana, o que facilitara el coche, ¿no? El coche en el que pues todo parece indicar efectivamente que trasladó a Diana Quer durante la madrugada del 22 de agosto del 2016. En base a tu seguimiento del caso, no sé si entiendes las constantes preguntas que le han hecho hoy a estos altos mandos de la Guardia Civil sobre por qué no se le detuvo antes. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que la Guardia Civil ya lo explicó. No pensaban que... Bueno, aquí tengo que citar a los propios mandos, ¿no?, que comparecieron esta mañana. Yo no tengo por qué pensar lo contrario. Ellos sabían que él era consciente de que lo estaban vigilando y en ningún momento, pues a lo mejor, pues no consideraron que pudiera ser tan atrevido, ¿no?, de volver a repetir lo que el pasado día 25 de diciembre, con lo que hizo, pues eso, hace 16 meses, aquel 22 de agosto. Por los datos, Javier, que tú manejas, ¿habría confesado algo más el Chicle en dependencias policiales, en dependencias judiciales? Me refiero por todo eso de que se mantiene que solo aseguró que la había atropellado, que indicó dónde estaba el cuerpo. ¿Qué datos nos puedes aportar tú sobre eso? Bueno, es un poco lo que ya se recoge en las páginas de La Voz de Galicia. Una cosa es la declaración formal, y otra cosa es lo que él, durante las 72 horas que estuvo detenido, pudiera ir exponiendo a cuentagotas y a su manera. En todo caso, ahí yo creo que el reconocimiento es a la mano izquierda, al saber hacer de los agentes que lo custodiaron y que, pues fueron un poco hablando con él y haciéndolo ver, al igual que su defensa, que lo mejor era decir dónde estaba el cuerpo de Diana Quer.
y en sede judicial, insisto, y como declaración firmada, lo que consta es la versión que se traslada desde la defensa. Otra cosa es que, bueno, él en conversaciones puntuales, insisto, a cuentagotas, fuera reconociendo eso, sobre todo dentro de las horas que estuvo en el interior de la nave en el que estaba, bueno, pues en el que él mismo había dejado el cuerpo de Diana Kerr, ¿no?, aquella madrugada. Y al fin y al cabo, como estrategia de defensa, solo como estrategia de defensa, no debería sorprender eso de que se intente mantener o se defienda que fue un atropello accidental, ¿no? Bueno, aquí yo creo que cada parte hace la suya. La Guardia Civil yo creo que hoy dio una comparecencia de la que yo creo que en Galicia no existen precedentes, y eso que ya hemos tenido algunos casos muy sonados en los últimos años, pero explicó dejando poco lugar al margen, o sea, dejando poco margen de duda, ¿no?, sobre la culpabilidad de Chicle. Hubo muchas cosas que se dieron ya por ciertas, y yo creo que eso, bueno, pues indica un poco el resultado del trabajo policial, que ahora pues sí tendrá su recorrido en los juzgados de Ribeira, posiblemente después en un órgano judicial superior, pero bueno, yo creo que la contundencia con la que la Guardia Civil detalló hoy y la manera en la que inculpó abiertamente, y insisto, en una rueda de prensa que duró más de una hora, bueno, pues dice muy bien cuál es la parte de la policía. Es cierto que está la parte de la defensa, y la parte de la defensa hace su trabajo. Pero bueno, ahora estaba escuchando el audio del letrado en el que decía que, bueno, que de romperse la confianza, ese mismo despacho podría renunciar, ¿no? Lo cual yo creo que 4 o 5 días después de asumir el caso, dice un poco también a lo mejor cómo están las relaciones, ¿no? Y lo acabas de apuntar, Javier, ese detalle, para quien nos esté viendo y no lo sepa, una comparecencia de este nivel de la Guardia Civil no es para nada habitual, es como casi, voy a decir, un broche final al caso, ¿no? Bueno, ellos mismos lo dijeron, quiero decir, había uno de los mandos que ya seguramente lleva unas cuantas décadas ejerciendo de Guardia Civil, decía que él que nunca había trabajado en un caso que fuera de la investigación alcanzara una repercusión tan mediática, ¿no?, como ellos mismos dijeron, una repercusión social, y bueno, la verdad es que fue, bueno, pues un caso muy que se seguirá recordando, ¿no?, y que ha llenado, pues en el caso de La Voz de Galicia y en otros tantos medios, muchas horas de trabajo ha implicado, ¿no? Bueno, ellos yo creo que plantean una estrategia en el sentido de dar a conocer todo. Ellos mismos abrieron un debate, ¿no?, sobre todas las cosas que se han publicado, de las cuales ellos mismos dijeron que había una parte muy importante que no respondía a la verdad. Esta rueda de prensa no deja de ser, pues, una forma de contarlo, y yo creo, y esto ya es una opinión mía, un poco también de intentar destapar todo para que se sepa todo, y bueno, y sobre todo yo creo que principalmente con el ánimo de que la familia pueda verse más dañada si las informaciones o que puedan ser falsas y que se sigan publicando les puedan afectar más. En este caso, si la Guardia Civil hace un planteamiento detallado de todo lo ocurrido, no hay mucho margen para que luego se publiquen informaciones que no se ajusten a la realidad y, como digo, puedan afectar a la familia más. Javier Romero, compañero de La Voz de Galicia, gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Seguimos. José Enrique Abuín, 41 años, demostró, según los agentes, que es un delincuente con una agilidad mental rapidísima que acabó cayendo en su propia trampa. Los que también definen al Chicle son sus familiares. Su padre ha defendido la inocencia de su hijo. Dice que la Guardia Civil se equivoca porque Enrique, asegura, no tiene cojones ni para matar a una gallina. Así lo ha asegurado hoy a Antena 3. El programa Ana Rosa ha hablado además con la madre del principal acusado. Ella, en cambio, ha pedido perdón a la familia de Diana Kerr y se ha lamentado, ha asegurado, por haber criado a un monstruo. Para los especialistas en materia jurídica y forense, la frialdad demostrada por Enrique Abuín responde al perfil habitual del agresor sexual. No contó durante 16 meses dónde había ocultado el cuerpo de Diana Kerr y, pese a que conocía su condición de sospechoso, no dudó en intentar volver a agredir a más mujeres. El agresor sexual es el que mayor probabilidad tenemos de reincidencia, especialmente lo que se llama el agresor sexual múltiple. Por término medio se les detecta
tras unas 12 agresiones sexuales diferentes. Los agresores sexuales con cierta frecuencia buscan tanto el placer sexual como el dominio de la víctima. Se detecta con frecuencia anomalías sexuales en los agresores de este tipo. Más bien lo que buscan es el control, el dominio, la sumisión. Cuando no pueden consumar la agresión sexual es al riesgo de muerte para la víctima. Es una posibilidad que existe especialmente después de haber cumplido un tiempo de prisión y también en las situaciones en las cuales no consigue la agresión sexual, no consigue agredirla sexualmente y sin embargo evidentemente ha cometido el delito y queda la víctima por ahí, pues, se produce una cierta excitación. Evidentemente lo más probable es que no tuviera y si los tiene también son de tal intensidad que no le provocan malestar, porque si le provocaran malestar no sería capaz de aguantar con el mismo. Es una de las características de la psicopatía, es precisamente esa falta de remordimientos. Si es que al final se confirma todo, pues tendría una alta probabilidad de cumplir el cuadro. Son muy calculadores y muy fríos, por eso son difíciles de detectar. Lo que buscan es el dominio y el control de esa persona. El padre de Diana Quer se ha pronunciado en las últimas horas y lo ha hecho a través de un comunicado. Expresa su dolor tras tantos meses de angustia y espera que todo el proceso judicial termine ahora con una condena ejemplar. Valeria Quer, la hermana de Diana, se despedía de ella ya el pasado domingo, día 31, la jornada en la que se encontraba el cuerpo de la joven. Las redes han sido un canal directo en la que esta joven ha manifestado su pena, su rabia y su indignación por el macabro final de su hermana. A esta hora se repiten las concentraciones de repulsa por toda Galicia por el crimen de Diana Quer. Muestras también de apoyo a la familia que ya podíamos ver esta mañana. La Corporación de Santiago guardaba un minuto de silencio en plena Plaza del Obradoiro. Condenan así lo que han definido como feminicidio. Desde el Ayuntamiento han recordado que la violencia de género es la expresión más extrema de desigualdad social que sufren las mujeres. Las concentraciones que se están celebrando a esta hora lo hacen bajo el mensaje de contra el terrorismo machista del caso Diana Quer.
Y llegados a este punto, son los familiares de otros casos quienes alzan la voz. Es el caso de la familia de Socorro Pérez, cuyo cadáver fue hallado en mayo de 2015 en Ourense con signos de violencia. Socorro había salido a correr y nunca más regresó. Hoy su familia ha pedido que se reactive la investigación, al mismo tiempo que ha enviado su pésame a la familia Kerr. Ahora quieren que la policía localice cuanto antes al asesino de Socorro, ya que aseguran podría estar suelto un depredador sexual. Si no, mantienen que solo les queda que llegue un golpe de fortuna. Manuel y Violeta, 9 y 10 años, su madre había denunciado su desaparición después de que este sábado el padre no acudiese al punto de encuentro de Granada para devolvérselos tras disfrutar del régimen de visitas. Hoy han sido localizados y su padre ha sido detenido. El hombre, condenado por malos tratos a su expareja y con una orden de alejamiento, fue localizado en el domicilio de su novia actual, donde llegó a intentar parapetarse tras los dos menores cuando acudieron a detenerle. Agredió con un cuchillo a los 3 agentes que intentaban arrestarle. Ahora el acusado, que había sido agente de la policía, se enfrenta a los delitos de sustracción de menores, atentado contra la autoridad y lesiones. Y aquí en Galicia la policía busca al autor de un atropello mortal que se dio después a la fuga. Sucedía la pasada madrugada sobre las 12:30. El conductor de una furgoneta blanca arrollaba en Oburgo, en Culleredo, en A Coruña, a un vecino de la zona de 68 años. Las autoridades creen que se tuvo que dar cuenta, desplazó a la víctima varios metros, pero no paró a auxiliarle y este falleció. Ahora se está buscando una Citroën C15 e incluso se están visionando vídeos de cámaras de seguridad de los establecimientos de esa zona para dar con ese conductor. La policía local ya ha pedido la colaboración de tráfico para encontrar la furgoneta. 2 de enero, primer día laborable del año, jornada para darse de bruces con la realidad. Los precios de casi todo han subido y los que no, en breve lo van a hacer. Y decimos casi todo porque suben los peajes, el carburante e incluso los servicios de televisión e internet. Estamos nerviosos. Y esto no puede ser el ascensor. De vivienda, están vacías, solo hay 2.
La mujer hospitalizada el domingo en Lugo por una intoxicación por monóxido recibía esta mañana el alta. En el suceso falleció su pareja. Ambos resultaron intoxicados en una vivienda de la calle Isidro Labrador de la capital por un escape de gas. Fue un familiar quien alertó de que algo no iba bien al llamar a la puerta sin obtener respuesta. Todo indica que la mala combustión de una caldera situada en la galería de ese piso provocó este trágico suceso. Y hoy mismo una vecina de Ponte do Porto, en Camariñas, tenía que ser trasladada al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee por una posible intoxicación también por monóxido. Emergencias cree que la causante fue una bombona. Una vecina fue quien dio la voz de alerta al escuchar los gritos de la mujer que, tendida en el suelo, era incapaz de abrir la puerta. Un vecino de A Coruña permanece ingresado en la UCI del Choac tras haber sido apuñalado en un piso de la Ronda de Outeiro. Su estado de salud es grave, ya que recibió 1 o 2 puñaladas en el tórax. Según publican nuestros compañeros de La Voz de Galicia, el autor de las lesiones habría sido un hombre que a su vez le tiene realquilada una vivienda. La policía ya la ha detenido. Los servicios de emergencias se encontraron esta tarde al herido completamente ensangrentado en el rellano de su casa. El accidente de este camión volvía a colapsar esta mañana la entrada principal a la ciudad de A Coruña. El tráiler perdió la carga en una incorporación en Alfonso Molina, en concreto hacia el polígono de Pocomaco, por lo que hubo que cerrar esa vía. A eso hay que sumar lo laborioso de la limpieza, ya que una enorme cantidad de botellas quedaron esparcidas por el asfalto. Tenía una orden de alejamiento de su expareja, pero aún así acudió al hospital de Ourense, donde estaba ingresada, para intentar hablar con ella. Este hombre de 53 años de edad, que tenía prohibido comunicarse con su exnovia o acercarse a menos de 100 metros, llevaba varios días enviándole mensajes y llamándola. La víctima ya le había comunicado estos contactos al policía encargado de su protección. Cuando el hombre acudió al hospital para ir a su habitación, fue interceptado por los vigilantes de seguridad. Horas más tarde fue detenido. El caso del Rei das Tartas de Mondoñedo empieza a ser de récord, uno del que los propietarios están hartos. Los ladrones han vuelto a entrar por 9ª vez. En esta última ocasión, los cacos entraron por la ventana y se llevaron el cambio entre 60 y 80 euros. El propietario ni siquiera había repuesto la máquina tragaperras, objetivo habitual de los ladrones. De hecho, la próxima la van a instalar dentro de una jaula. Este martes 2 de enero ha sido un día muy lluvioso en Galicia. Hará falta mañana otra vez el paraguas. Les avanzamos ya que sí, la previsión apunta a que las precipitaciones van a continuar toda la semana, aunque este miércoles serán más suaves. Nos lo cuenta Xavier Fonseca. ¿Qué tal? Este miércoles en Galicia seguiremos notando la influencia de las borrascas que circulan por el Atlántico Norte, ya que el anticiclón de las Azores se mantiene retirado hacia el sur. Tendremos una jornada de vientos del suroeste, por tanto, una jornada con mucha humedad. Hoy por la mañana las lluvias serán generalizadas de tipo orvallo, pero por la tarde las precipitaciones se van a repartir de forma más desigual. Por ejemplo, en la provincia de A Coruña, la probabilidad de lluvia esta tarde pues está por debajo del 50% en muchas zonas. Por ejemplo, en la ciudad herculina. Las temperaturas se quedan sin grandes cambios, con máximas que podrían llegar hasta los 16 grados. En la provincia de Lugo también ocurre lo mismo. Esos vientos del suroeste siempre dejan un tiempo un poco más seco y eso permite que, fíjense, la probabilidad de lluvia en algunas zonas, como en Lugo capital, esté por debajo incluso del 40%. Un poco más elevada es, por ejemplo, en Monforte. Temperaturas sin cambios, máximas también que oscilan entre los 12 y los 14 grados. Poca oscilación térmica esos días con estos vientos de componente sur. En la provincia de Ourense, una situación muy parecida, probabilidad de lluvia por debajo del 50% en toda la provincia prácticamente. Únicamente en Obarco de Valdeorras se supera ese margen del 50%. Temperaturas sin grandes cambios, ambiente bastante suave en algunas zonas, como por ejemplo en Ourense capital, donde la máxima podría llegar hasta los 17 grados. Y por último, en la provincia de Pontevedra, allí sí que será una jornada muy húmeda porque esos vientos de componente oeste, esos vientos de componente sur, pues siempre permiten que las precipitaciones sean más continuas. Durante toda la jornada, allí las precipitaciones serán protagonistas, con máximas sin grandes cambios, y será una situación esta prevista para mañana, que estará con nosotros durante toda la semana.
Después de esta despedida y comienzo de año de terrible actualidad informativa, nos despedimos hoy con una de esas preciosas imágenes que solo podemos ver muy de vez en cuando. Y es que este 2018 nos dejaba estas preciosas imágenes de la primera superluna del año. Se podía ver la pasada madrugada entre las 11 de la noche y las 2:30. La anterior, la del 3 de diciembre, ya nos dejaba ver la luna más grande y brillante del año, era 2017 aún. La próxima reinará en nuestro cielo el 31 de enero. Después ya habrá que esperar hasta el 22 de diciembre. Las superlunas se producen porque la órbita del satélite es elíptica, lo que provoca que en ocasiones se encuentre más cerca de la Tierra. Más que contar mañana a partir de las 8 de la tarde. Gracias, como siempre, por estar ahí.